toda razón. Sí, tiene que ver con las predicciones. Ahí está escrito el teorema de Gram-Schmidt, cópielo. Si no, igual no es necesario que lo copie, esto está en el libro, está en el Hoffman y Kunze, está este teorema, por supuesto, que de ahí estoy sacando estas clases. Y le explico de qué se trata. Es como que tú tomas un conjunto de n vectores en un espacio vectorial, un conjunto de n vectores que son LI, entonces puedes fabricar una base del espacio generado de los n vectores. Y esa base es ortogonal. Como que el teorema de Gram-Schmidt es tan importante porque es una fábrica de bases ortogonales. Eso es el gran propósito que tiene. Como que tú puedes considerar cualquier espacio vectorial y puedes fabricarle una base ortogonal. ¿Ya? Esa es la gran utilidad que tiene. Es una manera de construir bases ortogonales. Y de hecho, lo que acabo de decir es como un caso especial porque lo que está escrito acá es incluso más general. Es súper práctico, como que tiene muchas aplicaciones como generalidad, me refiero. Entonces, mire, le explico. Toma cualquier conjunto de n de vectores LI y existe la misma cantidad de vectores que son ortogonales, de modo que los subconjuntos de estos loquitos generan a los espacios generados por los subconjuntos de estos otros. ¿Ya? No es como que simplemente del B1 al Bn es base del espacio generado W1 a Wn, sino que además puedes tomar como los subconjuntos y armar como unas cosas, una especie de subbases, ¿ya? Como que tomas subconjuntos y puedes armar subbases para los subespacios. Es así, como que tiene esa doble lectura de más general aún, no solo para el espacio completo, sino también para los subespacios, ¿ya? Entonces puedes fabricar bases ortogonales para los espacios generados por las posibles combinaciones de estos W. ¿Ya? Ese es el gran teorema de Gram-Schmidt, se los presento. Esta cosa de hecho es súper importante en la álgebra lineal y va a aparecer varias veces, no sé si en este curso, pero va a aparecer así como quizás en otros cursos más adelante. En este curso también, pues, pero en otros cursos más adelante también no aparece, de hecho, el Gram-Schmidt. Ya, veamos la demostración entonces. Veamos la demostración entonces. Ya, ¿cómo se prueba esto? Bueno, no puedo copiar el enunciado de nuevo. La demostración es por inducción, ¿ya? La demostración es por inducción. ¿En qué consiste la inducción? Mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú tienes un W1, W2, Wn. Estos tipos están fijos, ¿sí? Estos tipos están en B, son fijos y son LI, ¿cierto? Los tenemos, esa es la hipótesis. Tiene un montón de vectores que están fijos y que son LI. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que construir el B1, B2 y B sub n, ¿sí? De alguna manera hay que obtener estos vectores B1, B2 hasta B sub n. Hay que construirlo. El teorema es constructivo. Te muestra las formulitas de quiénes son estos loquitos. Y esa construcción se hace inductivamente, ¿ya? Les voy a mostrar cómo. La idea es súper simple. El primer vector, el B1, el primer vector lo vamos a tomar igual al primer vector original, ¿ya? El B1 va a ser exactamente el mismo. Bien, ahí tenemos listo entonces el B1. ¿Cómo construimos el B2? ¿Y cómo construimos el B3 y lo siguiente? Los demás vectores se construyen con una fórmula. Entonces, inductivamente, suponemos que
los vectores V1 hasta V sub m ya están construidos, ¿ya? Vamos a hacer por inducción. Suponemos que hay una cantidad de V que ya están construidos, queremos construir el siguiente. El siguiente se construye a partir de los anteriores, ¿ya? Eso vamos a ver a continuación. Se construye así. Entonces, suponemos que ya tenemos construidos los V. Entonces, estos V son elegidos. Son elegidos de modo que cumplen lo que tienen que cumplir. ¿Qué es lo que tienen que cumplir? Que para todo K entre 1 y M, este mismo M de acá, el conjunto del V1 hasta el V sub K es base ortogonal, por supuesto, estamos pidiendo que sea base ortogonal, del espacio generado W1 hasta WK. ¿Ya? Esa sería como la hipótesis de inducción. ¿Bien? Suponemos que tenemos creados una cantidad de vectores ya ortogonales, que son bases del espacio que le corresponde. Y, de alguna manera, hay que construir el que viene después, que sería el V sub m más 1. ¿Ya? ¿Cómo se construye el V sub m más 1? Ese es el tema. Cómo se construye el V sub m más 1, y eso se construye con una formulita que Gram-Schmidt la da súper explícita. Entonces continúo acá arriba. Entonces se define el siguiente V. ¿Cómo se define el siguiente V? Es el V sub m más 1, y se define con una formulita bien precisa, que es la siguiente. W sub m más 1, lo voy a copiar, llegar y copiar del libro, ¿ya? Sumatoria de K igual 1 hasta M, producto interno, Wm más 1 con los V sub K sobre la norma de B sub K al cuadrado por, y acá todo esto multiplicado por B sub K. Ese es el teorema de Gram-Schmidt, y el resto de la demostración es llegar y aplicar esta fórmula. ¿Se entiende la idea para todos? ¿Está clara la idea? Porque la demostración yo podría dejarla aquí y el resto la tienen que hacer ustedes. ¿Ya? La pueden terminar ustedes. Este es el gran paso de la demostración, ¿ya? ¿De dónde aparece esa fórmula? ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro todo? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Algún reclamo? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Ya. Ya, pues entonces... Mire, el resto entonces, ¿qué es lo que tendría que usted... ¿Cómo rematamos la demostración? ¿Cómo rematamos la demostración? Lo que queríamos hacer era, de nuevo, tengo un montón de vectores W y quiero fabricar un montón de vectores V, que son entre todos ellos van a ser ortogonales. ¿Ya? Entre todos ellos van a ser ortogonales. Esta formulita me entrega la receta para construir todos los V. Esta formulita me entrega la receta para construir todos los V. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted entonces al final? Es demostrarme que la colección formada por todos estos V, definidos así, V1, V2, V3, hasta V sub n, definidos de esta forma, efectivamente son una base ortogonal para el espacio generado por los W. ¿Ya? Eso es lo que usted tendría que después probar así a mano. Comprobar que efectivamente son linealmente independientes y que de hecho son ortogonales entre sí. ¿Ya? Ahí le queda a usted para terminar la demostración a continuación. Entonces acá dejamos puntos suspensivos con lo que falta y termino. Ya, entonces tiene que probar esas dos cositas, independencia lineal y ortogonalidad. De hecho, como ya hemos visto, ortogonalidad implica independencia lineal, así que solo le basta comprobar ortogonalidad, ¿sí? Porque la independencia lineal va a ser consecuencia de inmediato.
En el sigma la norma va al cuadrado. Tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Sí. En el sigma la norma va al cuadrado. Y eso es una pregunta que tiene que ser así. ¿Y por qué tiene que ser así? Le voy a comentar enseguida. ¿Qué es esto? Esta cuestión ya apareció en un momento antes. En la clase anterior o en la anterior, no me acuerdo cuál. Pero esta expresión ya la hemos visto en algún lado. Ya esto no es así como tan rebuscado en realidad. ¿Por qué? Porque lo que está acá, lo que está aquí, voy a marcarlo con color morado. De esto que está acá, ahora solo esta partecita de acá, que esto es un escalar, ¿sí? Porque es un producto interno, un número, la norma un número, el B es un vector, es un escalar multiplicando un vector, ¿cierto? Esto que está ahí en morado, este escalar, es precisamente la caracterización escalar que vimos, ¿ya? En el corolario que quedó al último de la clase anterior. Esa es la caracterización escalar. Esta sumatoria es precisamente el corolario, el último corolario de la clase anterior, que era como para describir una combinación lineal en términos del producto interno, ¿sí? Entonces, justamente estamos como mezclando ese tema, el tema anterior. El tema anterior, ¿ya? Y vamos a ver que también tiene relación con la proyección ortogonal, que es un tema que me han mencionado aquí de repente ayer y hoy día, que es algo que se está adelantando, que lo vamos a ver hoy día, ¿ya? ¿Qué se entiende por proyección ortogonal? Entonces, a lo que voy es que como que todos estos últimos temitas están todos hilados, ¿sí? Está todo bien hilado el uno con el otro. Ya, borro acá y continúo entonces. Continuamos. Corolario, entonces, corolario de Gram-Schmidt. Un corolario que es súper importante, que yo ya se lo mencioné cuando le estaba explicando a Gram-Schmidt. Este teorema es súper importante. Dice que todo espacio o producto interno, cualquier espacio o producto interno que a usted se le ocurra de dimensión finita, todo espacio o producto interno de dimensión finita siempre tiene una base ortonormal. ¿Ya? Siempre existe una base ortonormal de cualquier espacio vectorial que a usted se le ocurre con producto interno y con dimensión finita. Eso se desprende de inmediato de Gram-Schmidt, ¿ya? Es una consecuencia inmediata del teorema anterior. No sé si es claro para todos por qué es inmediato, se desprende el tiro. ¿Eso lo ven o no lo ven? ¿Me detengo a explicarlo o no me detengo a explicarlo? Ya, lo explico. Dale, no hay ningún problema. Mira, el teorema de Gram-Schmidt lo que decía era que, ¿qué cosa? Tú tenías ahí un montón de vectores, voy a hacer acá un paréntesis en rojo. El Gram-Schmidt, el GS, Gram-Schmidt, te dice que si tú tenías un montón de vectores que son linealmente independientes, como que puedes fabricar otros. De hecho, al Gram-Schmidt, al teorema de Gram-Schmidt se le llama también proceso de Gram-Schmidt, precisamente porque puede ser como un proceso algorítmico, ¿sí? Se puede meter a un computador y que el computador te encuentre así automáticamente cuál va a ser una base, o sea, este conjunto que es ortogonal. Entonces, el proceso de Gram-Schmidt, tú partís con un montón de vectores que son LI y acabáis con un montón de vectores que son ortogonales. ¿Ya?
Eso te dice el Gram-Schmidt. ¿Cómo aplicamos esto entonces al teorema? Mira, tú sabes que en un espacio vectorial de dimensión finita siempre hay una base, ¿ya? Eso es un teorema. Todo espacio vectorial en realidad tiene una base. Entonces, si tú partís con un espacio vectorial de dimensión finita, puedes establecer al toque una base, ¿ya? Tiene una base. Es un montón, como la dimensión es finita, esta base va a ser justamente un conjunto de vectores W1 hasta Wn. Y entonces tú aplicás el Gram-Schmidt. Aplicás el Gram-Schmidt y vayas a fabricarte otro conjunto de Vs, pero que estos ahora son ortogonales, ¿ya? Y como son ortogonales, son linealmente independientes. Y como la cantidad de vectores es la misma que esta, tienen la misma, genera el espacio de la misma dimensión que el total, por lo tanto, este conjunto de ahora es una base del espacio de partida. ¿Se entiende eso? Partí con una base y fabriqué otra, pero esta es ortogonal, ¿ya? ¿Se entiende? El Gram-Schmidt fabriqué otra base ortogonal del espacio de partida. Y además, esta otra base la puedo volver a fabricar otra base más, pero que ahora esta sea, esto es una base común y corriente. Esta es una base ortogonal y esta es una base que ahora la puedo hacer ortonormal más encima, que es lo que pide el corolario, ¿no? Una base ortonormal. Lo único que tienes que hacer tú es desde una base ortogonal, como ponderar los vectores por la norma, ¿sí? Dividirles la norma. Si dividen la norma, estos U van a tener norma igual a 1 y van a ser ortogonales entre sí. Entonces ahí fabricaste una base ortonormal. Ya que ese es el teorema. Esa es la idea, ¿bien? ¿Quedó más claro ahí? ¿Sí? Ya, bien. Entonces, bueno, insisto con lo que les dije hace un momento en la clase anterior, que si yo ya tengo algo ortogonal, pasar de algo ortogonal a algo ortonormal es súper fácil, porque es tomar los vectores y dividirlos por la norma. Entonces, pedirle que la base sea ortonormal en realidad no es mucho. Lo que sí es importante es pedir que sea ortogonal, y eso me lo entrega el Gram-Schmidt, ¿sí? Ya. Bien. Entonces, la idea de la moraleja es esa. Tú tomáis cualquier espacio que se te ocurra, cualquier espacio de dimensión finita, con producto interno, y tú sabes de garantizado que tiene una base ortogonal. Y más aún es ortonormal, de hecho. Ya, eso con respecto al Gram-Schmidt. Continuamos entonces y ahora sí vamos a ver el tema de las proyecciones ortogonales, ¿ya? Continuamos con el tema de ortogonalidad, pero ahora los vamos a ver como para otro lado, vamos para otra parte. Que esta otra parte en realidad como que abre todo un tema, ¿ya? Vamos a ver de a poquito. Entonces, primero, definición. Definición. Ya, definición. Ah, espérate, no. Acá tengo que hacer algo antes. No, porque aquí no está bien. Aquí sí. Ya, definición. Sea de un espacio producto interno. Tomo un espacio producto interno. Ya tomo un espacio producto interno y tomo W un subespacio de él, cualquiera. ¿Ok? Vamos a tomar un espacio con un subespacio y además vamos a tomar un vector en B. Un vector cualquiera, ¿ya? Un vector cualquiera. Usted toma un vector cualquiera y un espacio cualquiera dentro del espacio V. Vamos a definir un objeto que se llama una mejor aproximación, ¿ya? Una mejor aproximación, subrayo esta palabrita, una mejor aproximación de el vector V por vectores de W es. ¿Qué es? ¿Qué cree usted que va a hacer? Mire, la idea de lo que voy a escribir a continuación es súper intuitiva. Es súper intuitivo. Vamos a verlo enseguida.
quiero que esté claro los ingredientes. Entonces, tú tomas un espacio global, un espacio de ambiente, y desde ese espacio ambiente considera un subespacio de él y un vector solito, un vector en el espacio total, ¿ya? Entonces tiene esos dos ingredientes, un vector solito y el subespacio. La mejor aproximación del vector que está solito por vectores que viven en este subespacio, ¿qué significa la mejor aproximación? Significa buscar en el subespacio el vector que esté más cerca de él. Voy a hacer un esquema de la situación. Como que tú tienes así. Imagínate que ese es el espacio vectorial total. ¿Ya? Tienes por aquí un vector solito y tienes por acá un subespacio del U, del B. ¿Ya? Este es el subespacio W. ¿Bien? Entonces, la mejor aproximación de este vector por vectores acá adentro es encontrar precisamente cuál de todos los elementos que viven acá es como el que está más cerca. ¿Ya? ¿Qué distancia? Queremos que esa distancia sea mínima. Ese puntito de aquí se llama la mejor aproximación. ¿Ok? Es como precisamente buscar de todos los elementos del W cuál está más cerquita del V. Esa es la idea, ¿bien? Entonces, ¿cómo se define eso matemáticamente? Esta es la noción como la explicación gráfica, ¿no? ¿Cómo lo vamos a anotar matemáticamente? Voy a borrar el dibujito. Copien la idea, de todas maneras esta idea la vamos a volver a explotar enseguida, ¿ya? Como no tengo más pizarra, tengo que borrar. Voy a borrar el dibujito. Y voy a escribir la definición formal de lo que es la mejor aproximación. Entonces, la mejor aproximación del V por vectores de W es un vector W que vive en el W, ¿ya? Que vive en el subespacio, tal que la distancia al vector V sea mínima. ¿Cómo anotamos eso? Lo notamos así, ¿no? Que la norma de la resta entre el W y el V es más pequeña que todas las otras distancias. Para todo U en W. ¿Ok? Esa es la definición de la mejor aproximación. La distancia entre el W y el V es más pequeña que todas las otras distancias de todos los otros vectores del W. ¿Bien? Ya. Ojo, hay que tener un cuidadito. Ojo que un detalle que no es tan pequeño, que no es tan detalle, es que uno dice, se refiere a una mejor aproximación. Ya es una mejor aproximación. Por algo no se pone como la mejor aproximación. Esto significa que este concepto de mejor aproximación podría no ser único, ¿sí? Podrían haber dos vectores W que aproximen de igual manera a nuestro vector que tenemos original V. ¿Ya? Ojo con eso, entonces, es una mejor aproximación. Vamos a ver entonces qué pasa con todos estos detallitos y esta cuestión, qué onda con esa cuestión de la una mejor aproximación. Vamos a ver bien eso. Entonces, ilustremos la situación con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplito. Ejemplo. Uy, se me va la voz. Ejemplo. R2, ya R2. Un espacio vectorial súper sencillo. Ejemplo R2. Dibujo. Dibujemos el plano cartesiano. Dibujito. Acá está R2. ¿Sí? Ya. Plano cartesiano. Bien. Entonces, en el plano cartesiano yo dibujo cualquier vector V, ya que los ingredientes, usted tiene que considerar un vector V y un subespacio cualquiera del espacio total, que es el subespacio del W. Entonces, ¿cuáles son los subespacios del R2? Lo comentamos ayer. Lo más interesante es una recta, ¿sí? Que son los subespacios de dimensión 1. La recta.
Este va a ser mi W entonces. Ya. ¿Qué significa entonces? La mejor aproximación de V por W significa, de nuevo, buscar en esta recta qué punto está más cerca del V. ¿Cuál punto está más próximo al V? Esa es la mejor aproximación. Y si tú haces esa idea, como que naturalmente voy a llegar a parar a como un puntito que está como por aquí. Este va a ser mi W. Ese es el puntito que está más cerca y precisamente es justamente porque el ángulo de acá es de 90 grados, ¿sí? Es decir, que estos dos vectores son ortogonales. ¿O hay alguna especie de ortogonalidad por ahí que hay que considerar? ¿Qué vector es ortogonal con cuál? Y eso lo vamos a determinar enseguida. Entonces, si el vector V es así, se da cuenta que aparece un triángulo rectángulo, ¿ya? Este del W, entonces, es justamente la mejor aproximación del V por elemento del W. ¿Se entiende la idea? Ahora, yo le aconsejaría que usted intentara hacer lo mismo, el mismo esquema para R3. Veamos si podemos hacer el mismo esquema, pero en R3. ¿Ya? Voy a borrar el dibujo. Voy a hacer la misma idea, pero en R3. Vamos a considerar las mismas cosas. Entonces, en R3 ahora es el espacio tridimensional. Tú en el espacio tridimensional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar un vector que está solito por ahí, un vector que está solito por acá, y un subespacio de R3. Los subespacios de R3, ¿cuáles son? Tengo R3 completo, tengo el origen, que son los subespacios extremos, ¿no? El total y el trivial, y después tengo las rectas que pasan por el origen, que son los subespacios de dimensión 1, y tengo los planos, que son los subespacios de dimensión 2. Entonces, no sé, considero un plano que pasa por acá. Ese plano. Este va a ser mi subespacio W. ¿Ok? ¿Cuál va a ser entonces la mejor aproximación del V por W? Ocurre el mismo fenómeno. Es como que tengo que hacer una especie de como de perpendicular al plano, ¿sí? Como que va a ser un punto por ahí. De modo que hay alguna especie de ortogonalidad ahí, ¿sí? Ocurre el mismo fenómeno. Entonces, esta idea es algo que vamos a explotar a continuación, ¿ya? Y lo vamos a ir descifrando bien. Ya. Entonces, para descifrar... Ah, pero no. Antes de continuar entonces con esta perpendicularidad. Mire, ¿qué es lo que pasaría? Voy a considerar el siguiente caso. ¿Qué pasa si es que el V vive dentro del W, por ejemplo? Imagínense que el V está aquí, justamente vive dentro del plano. ¿Cuál va a ser la mejor aproximación de V por elementos de W? ¿Qué cree usted? El mismo, exactamente, el mismo, ¿sí? En el caso de que el elemento viva dentro del mismo espacio, es el mismo loquito, ¿ya? Eso es algo que espero que sea evidente para todos. La mejor aproximación de un vector por el mismo es el mismo, o sea, como que está tan cerca como puede ser. Está pegadito al mismo. Ya, ese es un detalle que de hecho nos va a servir más adelante, ¿ya? Ya, entonces ahora sí vamos con un teorema. Este teorema me viene a como a explicar qué es lo que realmente está pasando con esta mejor aproximación. Dice lo siguiente entonces. Los mismos ingredientes de recién. Tú tomas un espacio producto interno. Tomas un subespacio, cualquiera de él, y tomas un vector, cualquiera del espacio. Los mismos ingredientes de partida. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, dos puntos. Pasan tres cositas.
Primera cosa. El W, este W es la mejor aproximación. Perdón, es una mejor aproximación. Quise decir es una mejor aproximación. Lo voy a abreviar así, ya mejor aproxima. Es una mejor aproximación de B por vectores de W, si y solo si, esta es una implicancia en doble sentido, si y solo si se cumple el siguiente criterio. La resta entre V y W es perpendicular a todo el espacio W. ¿Ya? Esa es la primera parte del teorema. Esto que está acá significa que este vectorcito V menos W es perpendicular, es ortogonal a cualquiera que tú coloques aquí. Cualquier W en W, cualquiera, va a ser ortogonal a ese. Segunda cosa, si tal W, que es la mejor aproximación, ¿no? Si tal W existe, de existir esta mejor aproximación, es única. ¿Ya? La mejor aproximación, si es que existe, siempre es única, es una solita. De hecho, sí, entonces de hecho se le llama la mejor aproximación, no es una mejor aproximación, ¿bien? Y la tercera condición, que no alcanza la pizarra, voy a borrarlo acá. Punto 3, acá arribita, punto 3, tuc, tuc, tuc. Si el espacio es de dimensión finita y tengo B sub 1 hasta B sub n, tengo una base ortogonal del W, entonces, si que tú tienes una base ortogonal del subespacio, entonces la mejor aproximación del V por elemento del W, que es este W pequeño, tiene una fórmula. Se puede escribir como una fórmula. Y es una fórmula muy parecida a la que escribimos en Gram-Schmidt. Y es muy parecida a la que les mostré en el corolario de la clase pasada. Es de nuevo una sumatoria con las combinaciones lineales que está dado por esos escalares caracterizados. Y por los vectores de la base. ¿Vale? En ese caso, entonces, tiene una fórmula explícita cómo se encuentra la mejor aproximación de un vector dado. Gracias a una base dada también. Ese es el gran teorema este es el teorema que entrega todas las características de la mejor aproximación. ¿Ya? Es el teorema que entrega todas las características de la mejor aproximación. Ahí está todo lo que necesitas saber de ese objeto que se llama la mejor aproximación. Y necesito borrar algo para hacer espacio. Voy a hacer el dibujito acá. Voy a hacer un dibujito acá al lado, aquí, ¿ya? Voy a hacer un dibujito acá. De nuevo, voy a hacer el mismo dibujo. Espero que se vea porque lo voy a hacer más pequeño, no tengo más espacio. El mismo plano cartesiano y la misma idea que hice recién. Teníamos un vector V que estaba por aquí y teníamos la recta W. Ya, habíamos visto que la mejor aproximación era un puntito que estaba acá. Este es mi W, ¿sí? Que cumplía justamente con que este segmento de recta es ortogonal ahí. Ya.
eso que está pasando, ese fenómeno de la ortogonalidad de este segmento con esa recta, es este teorema, es la parte número 1. ¿Ya? Eso es. ¿Eso es claro o no es claro? Ese fenómeno está representado aquí justamente en el punto 1. ¿Se entiende o no se entiende el punto 1? ¿Es claro para todos el punto 1? No distingo bien qué dice el sigma. Dice sumatoria de i igual 1 hasta n, y lo que va dentro es el producto interno de v con el v sub i dividido por la norma del b sub i al cuadrado, multiplicado por el b sub i al lado derecho. Mire, le explico rápidamente el punto número 1 con este ejemplito. Usted sabe que el vector v es esta flecha de acá. Ese es el vector v, el que dibujé con morado. El vector w es esta flecha de aquí, que estoy dibujando con azul. Esa flechita de ahí es el w. ¿Ya? Si es que se ve bien en la pizarra, este es el v y este es el w. Este vector que está acá, cuando tú miras desde el v al w, miras esa flecha hacia abajo, o al revés, tomas el v, el w, perdón, y lo miras hacia arriba, hacia el v, cualquiera de ese segmento, ¿cómo se construye? Con la resta de ambos vectores, ¿sí? Es v menos w, o da lo mismo, w menos v, cualquiera, porque uno es para arriba y el otro es para abajo. ¿Ya? Por eso aparece el v menos w. El v menos w es justamente este vector de acá, es ese cateto del triángulo rectángulo. Y si usted se da cuenta, ese cateto del triángulo rectángulo es ortogonal a cualquiera que usted considere acá en esta recta. Cualquiera. Va a ser perpendicular. ¿Sí? Y eso es lo que viene diciendo acá el ítem 1. ¿Ok? A este objeto, como usted podría ya conocer, a este objeto W se le llama la proyección ortogonal. Ese es el objeto llamado proyección ortogonal. ¿Sí? Que es como que tomo el V y lo proyecto al W de manera que ahí forme un ángulo recto. Ya, bueno, vamos a ver la demostración del teorema. Vamos a ver la demostración del teorema. Yo le voy a demostrar solamente la parte 1, ¿ya? Solamente la parte 1. A usted le va a quedar de ejercicio demostrar la parte 2, que es la unicidad y la formulita que viene después. Que de hecho son las partes más simples en realidad. La parte 1 es la más larga y la más complicada. Demostración. Solamente el punto 1 entonces. Ya. La demostración, el punto 1 es un sí, solo sí, ¿no es cierto? Es la mejor, o sea, el W es mejor aproximación, sí, solo sí, se cumple esa condición de perpendicularidad con el espacio. Ya es un sí, solo sí, entonces hay que probar la doble implicancia. Vamos a probar la doble implicancia. Primero, tiene que observar lo siguiente. Observe que si tomo un U en B cualquiera, es cualquier vector, tomo un U en B cualquier vector, entonces se tiene una obviedad. Mire, B menos U lo voy a describir así, como B menos W más W menos U. Ya, ese es un truquillo que vamos a usar, que es una tautología, ¿no es cierto? Es como descomponer el B menos U
que es algo que me interesa estudiar, no el B menos U, porque aparecía en el teorema, B menos algo. Lo descompongo como esta suma de otros dos vectores. Estos dos vectores vamos a ver qué tienen de interesante ellos. Y entonces, si tú llegas a esta cuestión, llegas acá y le tomas la norma al cuadrado de esta cosa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Si tú llegas y chantas aquí norma cuadrado en la igualdad, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, y a esta fórmula le vamos a llamar estrellita, la fórmula que aparece acá con las normas cuadradas. Al lado izquierdo va a ser la norma cuadrada de b menos 1. ¿Qué va a aparecer al lado derecho? Al lado derecho va a aparecer un cuadrado de binomio, ¿cierto? ¿Eso lo ven o no lo ven? Va a aparecer acá una especie de cuadrado de binomio. Aquí tengo un sumando, tengo una cosa al cuadrado ahí, con normas. Lo que va a aparecer al lado derecho, usted puede comprobarlo algebraicamente, y le va a aparecer lo siguiente. La norma de este lo quito al cuadrado. B menos W al cuadrado. Más la norma de este otro lo quito al cuadrado. W menos U al cuadrado. Y más también aparece la parte real. Ay, espérame, acá falta un 2. Si no me equivoco. Sí, acá falta un 2. Ya, aparece dos veces la parte real del producto interno de ambos tipos. B menos W con W menos U. Sí, eso es distancia de Pitágoras, precisamente. ¿Ya? Entonces va a aparecer esa cosa. Y esta formulita, esta ecuación, esta identidad, la vamos a llamar estrella porque la vamos a volver a usar y va a decir, yo le voy a escribir así, por estrella tenemos esto, por estrella aparece esto. Bien, entonces aparece la norma de uno, la norma del otro y el producto interno entre ellos. Parte real dos veces en realidad. Listo, con esta estrellita, ahora sí podemos tirarnos a demostrar la doble implicación del ítem 1. Entonces, doble implicación. Vamos a demostrar primero de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda la flecha. Ya, entonces, ¿cuál es la hipótesis de derecha a izquierda? Vamos a suponemos que... ¿Cuál es la hipótesis que hay que asumir? Que ¿dónde está? Que el B menos W es ortogonal a todo el espacio W entero. ¿Ya? Lo que hay que demostrar entonces, dada esta hipótesis, es que este W es la mejor aproximación del V. Es decir, que la distancia es mínima, ¿sí? Eso hay que demostrar, que la distancia es mínima, dada esta condición de acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar cualquier otro elemento que vive en el W y vamos a demostrar que ese elemento tiene una distancia más grande. ¿Ya? Por eso esta distancia va a ser mínima. Entonces, sea U en W un elemento cualquiera que sea distinto del original, ya que sea distinto del W. ¿Ya? Tomamos cualquier elemento del W. Entonces, ahora nos aprovechamos de que el W es un subespacio vectorial, ¿ya? Como el W es un subespacio vectorial, si yo considero W menos U, ese vector, el W vive en W, el U vive en W. Entonces, esta resta sigue siendo un elemento del W. Porque el W es subespacio, ¿cierto? Entonces, este nuevecito vector, W menos U, sigue siendo un vector en W, y entonces, ¿qué me implica esto? Que como este elemento está en W
y este elemento v menos w es perpendicular a todo el w, significa que estos bloquitos de acá son ortogonales entre sí, necesariamente. Es decir, que el producto interno v menos w con w menos u necesariamente tiene que valer 0. ¿Ya? Necesariamente tiene que valer 0. Y ahora, como este producto interno es 0, tú aplicas la estrellita. Llega y aplica la estrellita. Esto que aparece acá entonces te queda nulo. Te queda 2 veces la parte real de 0, que es 0. Todo este factor desaparece. Entonces por la estrellita te va a quedar, solo sobrevive estos 2 factores de acá, estos 3 factores de acá. Entonces luego, por la estrellita, que es lo que vamos a concluir por la estrellita, que lo voy a llegar y copiar lo que se deduce de la estrellita. Se deduce eso, ¿no? Porque el producto interno desapareció en esa formulita. Ya, ¿y qué es lo que quiero concluir? Bueno, quiero concluir que el W es la mejor aproximación. Entonces, me interesa ver que este factor es mínimo, porque esa es la diferencia entre el V y el W, ¿no? Me interesa ver que justamente ese factor es mínimo. Y eso es precisamente lo que pasa porque este es mayor o igual que 0. De hecho, es mayor estricto, porque son distintos. Como son distintos en W, este factor es mayor estricto que 0. Entonces esto es mayor estricto que B menos W al cuadrado. Eso significa justamente que el W es mejor aproximación. Ahí estamos con la flecha derecha-izquierda. ¿Alguna pregunta con la flecha derecha-izquierda? ¿Alguna consulta? Me perdí justo en lo último. Acá, ¿de dónde apareció ese mayor estricto? ¿Eso es? Ya. Mira. Lo que me interesa a mí demostrar es que el W es la mejor aproximación, ¿cierto? Entonces, me interesa ver que esta resta es más pequeña que esta resta. Porque el U fue un elemento cualquiera del W. Tomé un elemento cualquiera del W que, bueno, es distinto del original. Quiero demostrar que esta diferencia es más pequeña que esta diferencia. ¿Y cómo demuestro eso? Justamente porque este factor de acá es estrictamente mayor que 0. ¿Ya? ¿Por qué es estrictamente mayor que 0? Porque el U lo tomé distinto del W. Claro, y entonces, bueno, desapareció ese factor y ahí te queda lo que estáis buscando. ¿Ya? Entonces, por eso el W es mayor aproximación. ¿Ya? Cumple la definición. Ya, entonces vamos ahora con la demostración de izquierda a derecha. Voy a borrar todo nomás. De izquierda a derecha ahora. Esta es un poco más larga, sí. Ya, la derecha-izquierda que acabamos de hacer es bien cortita en realidad. Ya, entonces, ahora la hipótesis que hay que suponer es, suponemos que el W es mejor aproximación. ¿Ya? Vamos a suponer que el W ahora sí es mejor aproximación del V con respecto al espacio W. Y lo que hay que demostrar es que se cumple el criterio de ortogonalidad, ¿sí? Ese criterio de ortogonalidad que tiene ahí que escribir en el enunciado del teorema. Esto significa entonces, suponemos que es mejor aproximación, por definición, voy a escribir la definición, que esto es ¿qué es lo que significa? Que B menos U, la diferencia entre B y U, es mayor o igual que la diferencia entre B y W. Para cualquier U en W.
¿ya? Que la distancia entre el B y el W es mínima, eso es lo que está escrito ahí. Vuelvo a escribir esto porque si tú revisas la estrellita, de nuevo, esa formulita que vimos al principio, la estrellita, aparecen estos dos factores, aparece el B menos U y aparece el B menos W, las normas aparecen al cuadrado, de hecho. Entonces, si tú te aprovechas de esto, que sabemos que es cierto, y lo complementas con lo que vimos en la estrellita, se deduce lo siguiente. Entonces, por la estrellita, se deduce lo siguiente. Que dos veces la parte real del producto interno, B menos W con W menos U, no me alcanza el espacio, pero acá falta más la norma de W menos 1 al cuadrado. Esta cuestión tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Con la estrellita se deduce eso. Y esto es válido para cualquier U en W. ¿Ya? Entonces es llegar y reemplazar esta cuestión dentro de la estrellita. Bien. Se deduce esta cosa de acá. Entonces nos vamos a aprovechar de esta cosa de acá. Y vamos a ver qué pasa con este objeto. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta desigualdad, dos veces la parte real, con una norma? ¿Qué es lo que tiene que notar usted? Primero, tiene que notar que como esto es válido para cualquier W, perdón, para cualquier U, el U acá es libre. El U es libre dentro del W. Como el U es libre, lo que voy a marcar, lo voy a marcar con rojo. Como el U es libre, puede ser cualquier U en W, este factor que está aquí, W menos U, que es el mismo factor que está allá, el W menos U también es libre. ¿Sí o no? Como el U puede ser cualquiera en W, el W menos U también puede ser cualquiera en W. ¿Sí? Entonces, esto significa, por lo tanto, esto, ¿qué es lo que significa? Significa que dos veces la parte real de B menos W con cualquier X más, acá lo mismo, la norma de X al cuadrado es siempre mayor o igual que 0 para cualquier X en W. ¿Sí o no? ¿Se entiende ese paso último? ¿Es claro para todos? ¿Cómo pasé de aquí para abajo? ¿Sí? Ya. Ya, pues. Bien. Entonces tenemos esta desigualdad acá. Es válida para cualquier X. Ya. Borro arriba entonces. Voy a borrar toda esta cosa de acá. Me voy a quedar solo con lo último. Voy a quedar solo con eso. Y continuamos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Sea U en W y distinto del W. Lo vamos a considerar un vector fijo, ¿ya? Un vector fijo en W que sea distinto de este W que partimos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar un X particular. Como yo sé que esto se cumple para cualquier X, el truquillo va a ser ahora considerar un X en específico que nos va a ayudar con las cuentas, ¿ya? Vamos a considerar un X muy específico. Entonces, tomemos en particular un X muy específico que va a ayudar con las cosas, que es el siguiente X. Es el dado por esta igualdad. Menos producto interno de B menos W con W menos U dividido por la norma de W menos U al cuadrado por W menos U.
¿Ya? Entonces, con este X en particular, con este X bien, bien específico, que es bien mágico de dónde salió ese X, tú tienes que, a continuación, para terminar la demostración del teorema, es llegar y pescar este X y reemplazarlo acá adentro. ¿Ya? Llegar y reemplazarlo acá en esta desigualdad de aquí. Y desde eso ver qué es lo que se concluye. ¿Ya? El resto en realidad son hacer puras cuentitas. Puedes llegar, tomar ese X, reemplazarlo acá adentro y pum, 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 se van a ir despejando un montón de cosas y va a quedar algo súper sencillo. Entonces, reemplazamos X en la desigualdad anterior. Si tú reemplazas el X en la desigualdad anterior y haces todas las cuentas que hay que hacer, ya me voy a saltar acá un montón de pasos que son puros desarrollo algebraico, ya que no voy a escribir. Si tú haces ese proceso, lo haces bien lentito, te va a quedar lo siguiente. Te va a quedar, voy a llegar como un resultado ya que está más o menos al final. Esto es mayor o igual que 0. Ya llegué y copié la fórmula, que es a lo que uno tiene que llegar después de hacer todo ese procedimiento. En un momento, después de trabajarlo harto, vas a concluir en eso, ¿ya? Ya, ¿y qué tiene esto de especial? Y acá aparece como la gran participación de ese X en concreto. Si se da cuenta, lo que aparece al final de todo ese procedimiento es, aparece el mismo objeto acá, con el mismo objeto acá, pero allá aparece un -2, y acá no. Esto significa que los puedo juntar, ¿cierto? Los junto y me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar menos una vez esta cuestión de aquí. Entonces, escribo esa conclusión al final. Por lo tanto, ¿qué es lo que deduzco? Junto las cosas y me va a quedar menos esta cosa mayor o igual que 0. Entonces el menos lo doy vuelta y se va a invertir la desigualdad. Va a quedar lo siguiente. B menos W con W menos U, producto interno al cuadrado, acá tiene un cuadrado, dividido por la norma cuadrada de W menos U, cuadrada. Esto tiene que ser menor o igual que 0. Va a quedar eso. Menor o igual que 0. Si juntas los sumandos y multiplicas por menos 1, te va a quedar que eso es menor o igual que 0. Y eso, ¿cuándo puede ser menor o igual que 0? Porque fíjate que tiene un cuadrado dividido por otro cuadrado. Lo que está abajo es estrictamente positivo porque el W y el U son distintos. ¿Ya? El W y el U son distintos, entonces esto que está en el denominador es estrictamente mayor que 0. Y lo que está arriba también es un cuadrado, entonces es mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que necesitamos para que sea menor o igual que 0? Entonces, que esta cosa obligadamente tiene que ser 0. Entonces, esto fuerza inmediatamente a que este factor tiene que ser nulo, es decir, B menos W con W menos U tiene que ser nulo. ¿Ya? Borro acá, borro todo esto. Y esto demuestra el teorema, pues ahí está listo el ítem 1, porque entonces el producto interno entre el B y el W con lo que, voy a hacer acá el paréntesis, lo que yo quería demostrar era que el B menos W es ortogonal al W completo. Eso era lo que hay que demostrar, ¿no? Esa es la tesis. Y acá se tiene, porque demostré que el B menos W con esta cosa de acá
es 0. Pero recordemos de nuevo que el U era libre. El U era libre en W, puede ser cualquier U. Entonces W menos U puede ser cualquiera también. Esta cosa expresa a cualquier W en W. Entonces esto concluye que B menos W es ortogonal al espacio completo. ¿Ya? Eso significa que el ítem 1 está ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ahí estamos listos con el ítem 1. ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro? Ya. Bueno, a usted le queda entonces demostrarlo el ítem 2 y el 3. ¿Ya? Entonces, ejercicio para usted, para que lo trabaje, o si no le cruje, lo puede revisar en el libro. Ejercicio, demostrarle el ítem 2 y el ítem 3. Y ahí está listo el teorema. Ya. Bien, entonces ese teorema, que ya asumo demostrado por completo, ese es el teorema que me caracteriza la mejor aproximación, ¿cierto? Le da como todas las características que usted necesita saber, cómo se comporta y cómo se encuentra. Incluso le da la fórmula explícita en el ítem 3, cómo se encuentra esa cosa llamada la mejor aproximación. Y ahora le vamos a poner nombre, que es lo que llamábamos la proyección ortogonal. A ese objeto se le llama proyección ortogonal. ¿Ya? Entonces, los mismos ingredientes, definición, sea B un espacio producto interno, W un subespacio y B un vector en el espacio cualquiera. Ya, el W entonces, el W del teorema anterior, el W del teorema anterior, que es la mejor aproximación de V, es llamado, recibe el nombre de la proyección ortogonal. Proyección ortogonal de V sobre W. Ya, ese es el nombre que recibe en realidad, ¿no? Eso de la mejor aproximación es como un nombre provisorio. O sea, es cierto que la proyección ortogonal tiene esa cualidad, que es como el puntito que está más cerca del otro. Pero más encima tiene se llama proyección ortogonal por lo que ya vimos. Como que toma un punto y lo proyecta en el subespacio. Construye un punto en el subespacio de modo que hay un segmento ortogonal con el otro. Ya, esa es la proyección ortogonal. Ahora fíjese que, fíjese lo siguiente. Fíjese lo siguiente, partimos con un V que es el espacio completo. Ya, el espacio global, el V. Tomamos un subespacio y lo vamos a dejar fijo. Ya, si usted considera estos dos que están fijos desde un comienzo, puede pensar que la V es una variable. Si yo tomo un V, puedo encontrar un único W, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de ver el teorema. Tomo un V, encuentro un único W. Si tomo otro V, otro vector, voy a encontrar otra proyección ortogonal, ¿cierto? Y eso me define una función. Una función que asocia a los V's con su propio W, ¿ya? Que asocia el vector con su proyección ortogonal. Eso me define una función. Entonces, esa función, que la vamos a anotar con la letra E,
O también la anotan con la letra P minúscula, también, o con la letra pi también. Esta función, que es una función que va de B en B, que toma al V y lo manda en este W, ¿ya? Que asocia el vector con su proyección ortogonal, esta función también se le llama proyección ortogonal. También es llamada de la misma forma. Proyección ortogonal. ¿Vale? Entonces, cuando uno habla de proyección ortogonal, puedes hablar de proyección ortogonal del vector o como de la proyección como función. Aparecen esas dos cositas. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda con esta definición? Ya, bueno, hagan. Ya, pues entonces tenemos la proyección ortogonal del vector en sí mismo y la proyección ortogonal del espacio V en W. A esta función, mire, esto es lo interesante, que este W es la proyección ortogonal de V del vector sobre el W. Y esto, como es una función, esta se llama la proyección ortogonal del V grande, del espacio completo en W. Es proyectar el espacio entero en W. Eso es el rol que cumple esta función E. ¿Ya? Y esta función E, de hecho, tiene hartas propiedades que son bien interesantes, que vamos a explotarla, probablemente no alcanza mucho hoy día, pero si no en la próxima clase. Vamos a ver qué propiedades de especial tiene esta función proyección. De un momento, ya sí. Borro acá entonces. Antes de ver esas propiedades de la proyección ortogonal, de la función proyección, hay que estudiar algo antes. ¿Ya? Antes de tirarnos con esas propiedades de la función. Hay que estudiar algo antes, que es otro objeto que hay que introducir, que se llama el complemento ortogonal. El complemento ortogonal. ¿Eso lo ha escuchado en algún lado? ¿Le suena? Complemento ortogonal. ¿Será que lo habrán visto en algún lado en matemáticas? No, ya. Definición entonces. ¿Qué es el complemento ortogonal? El complemento ortogonal es una cosa bien simpática. Vamos a ver eso. Ya, pues tú partes con B, un espacio ambiente, ¿cierto? Un espacio producto interno. Tiene un espacio producto interno cualquiera. Y lo que vamos a hacer entonces es considerar un subconjunto cualquiera del V. ¿Ya? Un subconjunto cualquiera del V. Bien, un subconjunto cualquiera del V. El complemento ortogonal de S es otro conjunto que lo vamos a definir así. El complemento ortogonal de S es el conjunto siguiente. Fíjese que el S puede ser cualquier cosa. El S es un subconjunto de B cualquiera, un subconjunto cualquiera, no tiene por qué ser un espacio. Puede ser dos vectores solos, así como tres vectores solos, eso. Y no, un espacio, por supuesto que no. Es un subconjunto porque a usted se le ocurra, puede ser una base, lo que sea. Se puede construir otro conjunto que se llama el complemento ortogonal de S, que se define así. Se escribe con esta letrita. La misma S, pero arriba se le coloca esa T invertida de ortogonalidad. ¿Ya? El complemento ortogonal, entonces, es el conjunto dado de la siguiente forma. Son todos los V en U. De modo que, ¿qué cree que tiene que pasar a usted? Se llama complemento ortogonal
¿Por qué? Porque son los otros, son los otros. El complemento es como esa noción de que tengo el S y miro los demás, como los que no están en S, que son ortogonales a los conjuntos, a los elementos de S. Entonces son todos los V en B, tales que B con U tiene producto interno nulo para cualquier U en S. Incluso vamos, lo voy a escribir en vez de U, le voy a poner S, para que se entienda una S minúscula para cualquier S en S. Ya, eso es lo que llamamos complemento ortogonal. Son todo el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a todos los elementos de S. ¿Ya? Entonces es como que viven en otra parte. Bien, eso es el complemento ortogonal, po. En lo que queda de la clase de hoy, que queda poquito, lo que vamos a hacer ahora va a ser dar ejemplos del complemento ortogonal, que es una cosa como, a mí me parece súper simpático lo que pasa acá con el complemento ortogonal. Y también tiene hartas propiedades bien interesantes, aparecen hartos, ¿ya? Entonces, ejemplos de complementos ortogonales. Ejemplos. Primer ejemplo. Ejemplo número 1. Imagínense que, por ejemplo, voy a considerar que el B es R2, de nuevo, el espacio uno de los más simples que puedo considerar, y el conjunto S va a ser la base canónica. Va a ser el vector 1, 0 con el 0, 1. ¿Ya? Ese es mi conjunto S. Es la base canónica. ¿Cuál va a ser el complemento ortogonal de S? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale el complemento ortogonal de S? Con el producto interno canónico, por supuesto, estándar de R2. ¿Sí? Eso se subentiende. Calculemos cuál es el complemento ortogonal de esta S. ¿Ya? Por definición, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El complemento ortogonal de S consiste de todos los vectores de R2, de dos coordenadas, que son ortogonales a ambos tipos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, el complemento ortogonal, escribo la definición, la misma que estoy borrando en este momento. Escribo la definición. El S ortogonal son todos los pares ordenados x, y en R2, de modo que el producto interno x, y con 1, 0 sea 0, y además que x, y producto interno con 0, 1 también sea 0. ¿No? Esa es la definición. Que sea cuando tenga producto interno con ambos. Entonces, si lo trabajamos, son todos los pares x, y en R2, de modo que el producto interno entre x, y 1,0, ¿qué es? ¿Cuánto vale? Es multiplicar x por 1 más y por 0. Entonces va a quedar x igual a 0 y acá me aparece y igual a 0. ¿Cierto? Acá va a quedar x por 0 más y por 1 igual a 0. Entonces, x y y tienen que valer 0, es decir, no es nada más que el vector 0,0. Nada más. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Ahí tiene el complemento ortogonal de la base canónica. ¿Preguntas con este ejemplito? ¿Está claro? ¿Sí? Súper. Ya. Ahora vamos a ver un ejemplo más interesante. Un poco más con... sí, que hay que como debatirlo un poco más. Bueno, la conclusión de esto que acabo de borrar, la conclusión es que
Si tú tomas la base canónica de R2, ¿qué elementos, qué vectores son ortogonales a la base canónica de R2? Ninguno, solo el nulo. El nulo es ortogonal a cualquier cosa. El producto interno de un vector nulo con otro siempre me va a dar cero. Entonces, el vector nulo siempre está en todos los complementos ortogonales, por supuesto. Pero no hay ningún otro puede ser ortogonal a los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la moraleja. Vamos a considerar ahora un conjunto, el mismo R2, y considera ahora el conjunto S formado por un solo vector, el 1,2, ¿ya? Voy a considerar ese vector. De nuevo, la pregunta es que me encuentre el complemento ortogonal de este conjunto S. Quieren encontrarme todos los vectores que sean ortogonales a este vectorcito de acá, 1,2. En este caso y en este ejemplo, que es bien interesante, se puede hacer el dibujo gráficamente de ver quién es el complemento ortogonal y lo vamos a graficar. Ya, entonces, me tiro a dibujar el plano cartesiano. La pregunta es encontrar entonces el S ortogonal. Me tiro a dibujar el plano cartesiano. Entonces, plano cartesiano de aquí para allá. Dibujamos el vector, el 1,2. El 1,2 entonces está como por aquí, ¿no? Este es el punto 1,2. Este es el punto 1,2, ¿sí? Ya. ¿Cuál va a ser el complemento ortogonal de este loquito? Bueno, tú tienes que encontrarme todos los vectores de R2, todos los vectores de dos coordenadas que sean ortogonales a S. Por ejemplo, ¿cuál vector sería ortogonal a este? Bueno, tú consideras, por ejemplo, me quedo un poco choco, este. Ese vectorcito de ahí es ortogonal, ¿sí? Porque justamente este ángulo es de 90 grados. No tengo cuáles son las coordenadas precisas de ese vector, pero yo sé al toque que ese vector es ortogonal a mi vector original, ¿sí? Por el dibujo. ¿Qué más? ¿Algún otro que pueda dibujar de acá? Mire, por ejemplo, puedo dibujar el mismo, pero más pequeño, porque ese ángulo sigue siendo 90 grados, o lo puedo dibujar hacia el otro lado también. Ese otro vector también es ortogonal al original. De hecho, toda la recta completa, toda esa recta entera, quedó demasiado choco, toda esa recta entera tiene puros elementos del complemento ortogonal, pues, porque son todos perpendiculares a ese rojito, ¿sí? Eso, vamos a considerar cuál es la recta. Se puede encontrar exactamente la recta. ¿Cómo encuentra exactamente la recta? Son las que tiene que cumplir que el producto interno entre x e y con el 1,2 sea 0. Y acá tú puedes encontrar exactamente la recta, siendo el producto interno. No va a ser x más 2y igual a 0, entonces despeja es y igual a menos x medio, justamente. Es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente menos un medio. Así es. Es esa recta, ese es el complemento ortogonal. ¿Ya? El complemento ortogonal, de hecho, en este caso, es justamente la recta que es perpendicular a esta recta roja. ¿Sí? La pendiente de esta recta generada por ese vector, esta es la recta y igual a 2x. Puede usted comprobar la mano, esa es la recta y igual a 2x. Y esta es la recta igual a menos un medio x. Que justamente la multiplicación de las pendientes me da menos 1, que es lo que habíamos conversado, ¿no? Que tiene cuando dos rectas son perpendiculares. Ya, entonces, en este caso, el complemento ortogonal resultó ser toda una recta. De hecho, en este caso, en concreto, en particular, el complemento ortogonal es un subespacio entero, de dimensión 1. A pesar de que el S era un vector solito, ¿sí? El complemento me dio todo un subespacio entero, de dimensión 1.
Ya, y entonces, para terminar la clase de hoy, veamos otro par de ejemplos súper rápido. Súper rapidito, otro par de ejemplos. Ese era el ejemplo 2. Ejemplo 3. ¿Qué pasa si en R2? ¿Qué pasa si en R2 tú consideras el S el mismo R2, entero? De nuevo, la pregunta es ¿cuánto es el complemento ortogonal? Pregunta para usted. Si tomo el mismo espacio completo, ¿cuál va a ser el complemento ortogonal del espacio completo? ¿Qué cree usted que va a resultar ahí? ¿Qué cree usted que va a dar esto? El complemento ortogonal del espacio completo. Y después le voy a escribir incluso otro ejemplo, el mismo en R2 también. El otro caso trivial que es cuando el S es el conjunto nulo. ¿Cuánto vale el complemento ortogonal del nulo? Son como los casos triviales, los casos extremos, cuando el S es todo el espacio y cuando el S es como lo más pequeño posible, que es un puro punto que es el nulo. ¿Cuántos serán los complementos ortogonales ahí? Sale el eje Z. No, porque estoy en R2 nomás, pues. Es en dos coordenadas, pues no son tres. El espacio ambiente es R2, ya no es R3. En R3 igual es una pregunta interesante, ¿qué pasa ahí? Bueno, piénselo, ahí se lo dejo ya de ejercicio. Ahí lo termina usted. Complételo ya, escríbame cuáles son los complementos ortogonales ahí. La próxima clase entonces me comenta qué es lo que encontró en estos resultados. Vamos a dejar la clase hasta aquí nomás entonces. Y luego entonces el lunes vamos a terminar, vamos a ver las características de esta función proyección que les comenté, la función E, esa E mayúscula, ¿ya? Vamos a ver qué propiedades tiene. Lo decía porque a veces se hacía el producto cruz. Ah, sí, pues de hecho eso es, tiene mucho que ver, sí, en R3. En R3, pues el producto cruz es ortogonal siempre, por definición, de hecho. Buena observación, pues, bacán. Tiene mucho que ver con esto, claro que sí. Eso, pues chiquillos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda? Antes de concluir la reunión. Bueno, quedamos aquí entonces, cuídense, que estén muy bien. Tengan buen fin de semana, chavito. Adiós, adiós.